Hola, buen día, buenas tardes o buenas noches. No sé en qué momento de este día estás y pudiste conectarte este ratito para poder meditar en la palabra de Dios, pero qué bueno que lo hayas podido hacer. Y justamente el texto que tenía para compartirte hoy tiene mucho que ver con esto. Es un texto muy conocido, pero que quería invitarte a que podamos leerlo y que podamos acercarnos a él como si fuera la primera vez y que podamos dejar que el Espíritu Santo nos guíe nuevamente y nos inspire en este día. El texto está en Filipenses, en el capítulo 4, el versículo 8, y dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Este texto nos está hablando acerca de la mente, del pensamiento. Y la mente, el pensar, es algo muy importante porque la palabra de Dios nos dice que nosotros somos lo que pensamos. Proverbios 27:5 dice que cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, que todo lo que nosotros pensamos, que pasa por nuestras mentes, termina afectando nuestro corazón, nuestra vida interior y tiene influencia en lo que nosotros somos. Y también sabemos que todos, absolutamente todos, hemos nacido en pecado y que nuestra mente necesita de la salvación de Dios. Pero lo lindo, la buena noticia, es que la palabra de Dios nos habla de que nosotros tenemos la mente de Cristo. Romanos 12:2 también nos dice que no debemos amoldarnos a este mundo, sino que nosotros debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, que nuestra mente es como esta masa que yo tengo acá, que tiene la capacidad de ir siendo moldeada, de ir siendo transformada y de ir tomando una forma. Y el consejo que tiene la palabra de Dios es que nuestra mente y nuestra manera de pensar no se amolde a la forma de pensar que tiene este mundo. Hoy estamos viviendo días donde estamos siendo bombardeados por los medios de comunicación, por diferentes pensamientos que afectan mucho nuestra vida cotidiana. En primer lugar, estamos viviendo un tiempo de pandemia donde el miedo se viene colando por todos lados y donde la sociedad está viviendo atemorizada por el miedo a la muerte, por el miedo a la enfermedad, por el miedo a la crisis económica. La pandemia está trayendo manejos políticos que nos hacen vivir ansiosos y preocupados, y a la vez estamos viviendo días donde cada vez más se está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y también es un tiempo donde se está cambiando la verdad, el concepto de las cosas. Estamos viviendo tiempos donde se está cambiando, por ejemplo, lo que es la concepción de una persona, qué es lo que es una persona. Se está diciendo que un embrión no es una persona y que antes de nacer no lo es y por lo tanto es legítimo interrumpir un embarazo. Se está redefiniendo lo que es ser un varón o ser una mujer, o se está redefiniendo lo que es el matrimonio, y la velocidad a la que estas cosas se viene dando es cada vez más rápida. Y también por otro lado estamos viviendo un tiempo donde cada vez más se observa a la corrupción, a las acciones deshonestas y a la impunidad frente a los actos de corrupción y a cualquier acto de deshonestidad o cualquier acto que tenga que ver con la transgresión de la ley. Bueno, sin darnos cuenta, estamos todo el tiempo mirando estas cosas. Y nuestra mente, si nosotros no nos damos cuenta, si nosotros no nos ponemos atentos, empieza a moldarse y se va adaptando poco a poco a esta manera de pensar. Por eso, nosotros como hijos de Dios, en un mundo así, es muy importante que tomemos este consejo de la palabra que nos dice que enfoquemos nuestro pensamiento en determinadas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros
vamos a poder experimentar la transformación de nuestra manera de pensar y vamos a poder vivir con la mente de Cristo, no por arte de magia, sino en la medida en la que aprendamos a disciplinar nuestra mente y a dirigir y enfocar nuestros pensamientos hacia el lugar correcto, hacia lo que dice la palabra de Dios. Y este es un texto muy práctico porque nos da instrucciones muy claras de qué es lo que tenemos que pensar. Y a mí me encantó repasarlo a la luz de todo esto que te mencionaba que se vive hoy en el año 2021, porque frente a las mentiras y al cambio de lo que es la verdad, la palabra de Dios nos llama a pensar en lo verdadero. O sea que frente a las definiciones que el mundo ofrece de lo que es varón, de lo que es mujer, de lo que es un matrimonio, nosotros tenemos un llamado a volver a la palabra de Dios y a meditar en la palabra de Dios y enfocar nuestro pensamiento ahí, viendo qué es lo que dice la palabra de Dios, que es lo verdadero, porque Dios es la verdad. También la palabra de Dios nos llama a enfocar nuestro pensamiento en lo honesto, en la forma de pensar transparente, sin dobleces, que traza la palabra de Dios, que traza la vida de un cristiano. La palabra de Dios nos llama a enfocar nuestro pensamiento en lo que es justo, en todo lo que tiene que ver con la justicia de Dios, incluyendo ahí también la salvación y el amor incondicional de Dios. Por otro lado, la palabra de Dios nos llama a pensar en todo lo puro, a pensar en lo que Dios define como pureza, en lo que tiene que ver con su carácter santo, en lo que tiene que ver con la definición de lo que Dios ha establecido como lo que está bien y lo que está mal. Qué bien que nos hace, y el otro día repasábamos con el devocional de Yani la importancia de meditar en la palabra de Dios, en lo que nos dice el Salmo 1, de que la ley de Jehová sea algo que sea una delicia para nosotros. También la palabra nos llama a pensar en todo lo amable. Vivimos en una sociedad egoísta que está buscando cada vez más el beneficio personal, y la palabra de Dios nos llama a poner a las necesidades del otro por encima de las nuestras, a que pensemos con amabilidad, que pensemos pensando en el bien de los demás y no solamente o primeramente en el nuestro, a pensar en todo lo excelente, a pensar con excelencia. Tenemos un Dios que es un Dios que hace las cosas bien, de buenas maneras, que hace las cosas con excelencia. Y por último, el texto nos dice que pensemos en todo lo digno de alabanza. Y pensando en esto, pensaba en que no hay nada más digno de alabanza que pensar en Dios, que enfocar nuestra mente no solamente en lo que dice la palabra de Dios, sino en la persona de Dios, en invertir tiempo contemplando la persona de Dios, porque ¿acaso hay alguien más verdadero, más justo, más puro, o más amable, o más virtuoso que nuestro Señor Jesucristo, que Dios? Así que como cierre de toda esta serie de recomendaciones, decirte, enfoca tu pensamiento y experimenta tiempos de contemplación en tu vida de oración, de adoración y de lectura acerca de quién es Dios. Vos sabés que 2 Corintios 10:5 dice que nosotros podemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y que podemos llevar cautivo cada uno de nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Otra vez, es un texto que nos recomienda un ejercicio activo de disciplina de nuestra mente y de nuestros pensamientos. Y tenemos poder para hacerlo, porque hemos sido capacitados con el Espíritu Santo. Ninguno de nosotros va a poder hacer esto en sus fuerzas, en su carne, pero sí viviendo en el Espíritu, sí viviendo en Cristo. Así que tenemos poder para disciplinar nuestra mente y para evitar que se vaya moldando este mundo y que aprenda a moldarse a la manera de pensar que tiene el reino de los cielos. ¿Cuánto tiempo, te pregunto para terminar, pasás expuesto a las formas de pensar de este mundo?
ya sea mirando la tele, en internet, en las redes sociales, en tu trabajo, en la calle, en tu casa quizás. ¿Cuánto tiempo será necesario entonces invertir meditando y pensando bajo el consejo de la palabra de Dios para poder ayudar y llevar a nuestra mente hacia la paz? Sí, porque la forma de pensar que tiene este mundo provoca ansiedad. El temor provoca ansiedad, la injusticia provoca ansiedad. Y el texto de Pablo en Filipenses lo decía recién. Y termina Pablo concluyendo diciendo que si nosotros dejamos nuestras peticiones y nuestras cargas en las manos de Dios, vamos a encontrar la paz de Dios que gobierna nuestros corazones. Pero si hacemos todas estas cosas, termina diciendo que el Dios de paz estará con nosotros. Así que el fruto de una mente disciplinada que se enfoca en la palabra de Dios, el resultado es una vida llena de paz. Que el Señor te bendiga, que tengas un hermoso día. Te mando un abrazo muy, muy grande. Nos vemos.